Muy buenos días para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando nuestro curso Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos y pues ahorita ya vamos sobre nuestro resultado de aprendizaje número 2. Recapitulando un poquito, hemos visto hasta el momento en el primer resultado de aprendizaje todo lo que tenía que ver con el sistema operativo, la forma de utilizarlo y por ahí pues algunos procedimientos de instalación y de recuperación de dicho sistema operativo. Vimos también que existían diferentes tipos de sistemas operativos, pero que dentro de ellos, uno de los principales, pues era Microsoft Windows, que es el mayormente utilizado, por lo tanto, pues en él nos enfocamos o hicimos mayor énfasis sobre dicho programa. Luego de eso, pues también hablamos de lo que era el sistema operativo de Linux, que era una alternativa que teníamos para poder trabajar. Cada uno de ellos pues iba a tener sus características, sus diferentes aplicaciones que se podrían utilizar. Para este segundo resultado de aprendizaje, pues estamos trabajando las aplicaciones ofimáticas básicas. Hemos estado viendo una de ellas, de 3 que vamos a estar trabajando. Las 3 aplicaciones son Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Ahorita estamos trabajando específicamente con la aplicación para creación y edición de documentos de texto, Microsoft Word. Lógicamente, para poder trabajar con estas aplicaciones, como requisito principal, es que nosotros tengamos ya instalado dentro de nuestro equipo, pues, el paquete ofimático de Microsoft Office. Por ahí, pues, cuando trabajamos la parte del sistema operativo, vimos dentro de las configuraciones cómo instalar aplicaciones y yo les compartía algunos. Este paquete ofimático, lógicamente, para poderlo utilizar sin ningún problema, pues, lo vamos a hacer comprando una licencia. La cuestión es que las licencias, pues sí, están un poco caras y como alternativo a ello, pues tenemos la opción de la activación. La activación, pues lo que nos permite es tratar de evadir esa licencia que nos está solicitando en un momento determinado nuestro sistema operativo o nuestro programa para poder utilizar el programa sin mayores complicaciones. Si nosotros no tenemos la licencia y no lo tenemos activado, pues no podemos hacer uso del programa. Nos dan aproximadamente 15 días para poderlo probar. Y entonces, en este caso, pues a los 15 días automáticamente se nos bloquea el programa. Teniéndolo activado, pues se corre el riesgo también de que en algún momento deje de funcionar el programa o que el activador pues ya no sea útil y nos pida nuevamente volverlo a activar. Entonces, el procedimiento constaría en volver a aplicar este procedimiento de activación para que no nos impida ahí utilizarlo o nos dé el mensaje de que no tenemos una licencia. Actualmente con el activador que les di, pues ha estado dando un problema, un inconveniente por ahí que ya detecta que no es una licencia oficial y entonces nos tira una notificación. Entonces, para los que les tira esta notificación es porque no están utilizando una licencia original. Pero lo que hacemos es simplemente cerrar esa notificación que nos da y podemos ya utilizar el programa. Ahorita les voy a mostrar yo, si me sale esa notificación, cuál es la que aparece. Y entonces recuerden también que estamos utilizando para nuestros contenidos y todo lo que hemos estado trabajando, la plataforma de aulas virtuales, que es donde yo comparto con ustedes pues todos los contenidos que estamos desarrollando. Para ingresar, pues accedemos a nuestro navegador en la URL aulasvirtuales.intecap.edu.gt y automáticamente pues nos lleva a esta interfaz que estamos viendo ahorita en pantalla. Vamos al botón que dice Intecap, le damos un clic. Si ya tenemos abierto nuestro correo institucional, pues automáticamente nos va a ingresar a aulas virtuales. Si no lo tenemos abierto, pues lo que nos solicita es que podamos abrir ese correo. Vamos a ir a nuestro curso. Ahí en mis cursos, pues actualmente les deberían de aparecer 2. El de realizar configuraciones de sistemas operativos y manejar aplicaciones ofimáticas básicas de Microsoft Office. Y entonces ahorita pues vamos a acceder directamente al de manejar las aplicaciones básicas de Microsoft Office. Y por acá pues entonces ya tenemos los contenidos que hemos estado trabajando hasta el momento. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues por cada una de las semanas pues
hay contenidos que se habían descrito. Probablemente para los que estén conectados y que son del día lunes, puede ser que aparezca en diferentes semanas, pero es porque tuvimos un desfase ahí por uno de los descansos que tuvimos en día sábado, pues ya no se nos adelantaron los del día lunes. Entonces, para los del día lunes puede que ya les aparezcan contenidos posteriores, pero ustedes enfóquense específicamente en los contenidos que vamos a estar trabajando. Entonces acá pues la semana pasada teníamos la semana del 17 al 23 de mayo. Fue la primera semana que trabajamos con Microsoft Word y aquí veíamos toda la parte de edición básica. Cómo acceder al programa, qué era el programa Microsoft Word, qué características tenía este programa, las diferentes fichas y la forma en la que nosotros pues íbamos a acceder a ellas. Vimos también cómo configurar en un momento determinado nuestras fichas, nuestras cintas de opciones y la inserción de algunos objetos dentro de nuestro documento. La semana pasada, pues trabajábamos lo último dentro de la ficha insertar, trabajábamos también la parte del diseño del documento y la configuración de la página, donde veíamos pues que existen diferentes tipos de configuraciones que nosotros podemos alternar o cambiar. El tamaño de la hoja, los márgenes, y por ahí pues les dieron unos ejercicios que ustedes debían de trabajar para poder practicar estos procedimientos que estábamos viendo. Entonces, ahorita les voy a activar por ahí, lo de esta semana aparece como no mostrado, se los voy a activar para los del día sábado. Deben un minutito por ahí. Vamos a activar estos contenidos que son los de esta semana. Muy bien. Y entonces nos vamos a enfocar en esta parte del curso. Microsoft Word, referencias y correspondencia. Es lo que nos tocaría trabajar el día de hoy. Y con este contenido pues estaríamos llegando al final de nuestro programa Microsoft. Pero antes de iniciar pues quiero preguntarles si en los contenidos que hemos estado trabajando tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro para que podamos solucionar. Entonces, el tiempo es con ustedes. Si tienen dudas, preguntas, pues las podemos empezar a resolver en este momento. En lo que yo voy a pasar lista. Muy bien, cuando escuchen su nombre, por favor, me contestan presente. Josué Isaías. Aura Florentina. Aura no está, ¿verdad? Oscar Enrique. Buenos días, Ingrid, presente. Buenos días, Oscar. Franklin Kenny. Lucrecia Lisbeth. Delty Viviana. Heidi Saraí. Luisa Lorena. Adán Jeremías. Luisa Fernanda. Yamilet. Gilmer Abelardo. Marliesi Anaí. Dayanara Giselle. Presente. Perla Alejandrina. Sí. Brenda Leticia. Buenos días, presente. Buenos días. Erika Valesca. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar entonces y vamos a abrir ahorita nuestro programita. Como primer punto, vean que acá dentro de los contenidos, dentro de aulas virtuales, lo primero que van a ver ustedes, pues va a ser un video que nos habla acerca de la diferencia entre las versiones de Word 2016 y Word 2019. Lo vamos a proyectar ahorita para conocer algunas de las diferencias o características principales de estos dos programas.
Denme un segundito por ahí. Ahí estamos. Ahora sí. Bienvenidos al video de diferencias entre Word 2016 y Word 2019. La primera diferencia es que la pestaña de archivo cambia, siendo desde mi perspectiva más agradable a la vista. En cuanto a la página de inicio, esta no presenta cambio alguno, más que ahora el usuario aparece en la parte superior. Otro cambio aparente es la transición entre las pestañas de manera más fluida. Respecto a la página de insertar, esta presenta unos cuantos cambios, como la reorganización de imágenes, además de las nuevas funciones de iconos y la nueva función de modelos 3D. Referente a la página de diseño, no hay cambios aparentes. En relación a la pestaña de formato, tampoco hay cambios aparentes, más que ahora pasa a nombrarse como disposición. En cuanto a la pestaña de referencias, no hay cambios aparentes, solo que ahora pasa a reacomodarse la función de búsqueda inteligente de la pestaña de revisar a la pestaña de referencias. De igual manera, en la pestaña de correspondencia no hay cambios. Respecto a la pestaña de revisar, aparece una nueva función de notas vinculadas que permite abrir las notas dentro del documento, además de la función de leer en voz alta. Hola, esta es la prueba de la lectura en voz alta de Word 2019. En la parte de ¿qué deseas hacer? Ahora presenta diferentes opciones. En consideración a la pestaña de visitas, aparece la función de lector inmersivo, cuyo enfoque es más educativo. Además, que ahora permite cambiar la visualización a vertical o en paralelo. Además, en esta nueva versión aparece una nueva pestaña llamada Ayuda, cuya principal función es la de enseñarnos a usar mejor el programa. En conclusión, la nueva versión se enfocó más en los ámbitos educativos y por lo tanto mejoró la experiencia de este ámbito. Sin embargo, es importante destacar que no hubo muchos cambios en relación a la versión anterior. Muy bien, entonces ahí pues tenemos ese video que nos aparece en la portada de contenido de esta semana sobre lo que es las diferencias de Word 2016 y 2019. Por ahí ya está habilitado un foro también para que puedan ingresar y dejar un comentario sobre qué les llamó más la atención en relación a estas diferencias. Luego de eso, pues entonces vamos a empezar ya a trabajar con cada una de las fichas que aparecen ahí descritas. Ahorita vamos a abrir Microsoft Word
Y el mensaje que del que yo les hablaba, pues es este, ¿verdad? Dice, ¿para qué arriesgarse? Obtenga Office original. Es posible que sea víctima de una falsificación de software. Los riesgos de usar un software falsificado pueden incluir una mayor exposición a ataques de malware, archivos dañados, pérdidas de datos y falta de disponibilidad de actualizaciones de seguridad crítica. Evite correr riesgos y obtenga una licencia de Office auténtica hoy bien. Entonces aquí lo que nos está mostrando es de que ya detectó nuestro Microsoft Office de que no tenemos una licencia original, que lo tenemos parchado, ¿verdad? Entonces, por eso nos tira esta notificación. Aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a cerrar esa notificación y entonces ya nos va a dejar acceder a Microsoft Word. Ahora sí, vamos a seleccionar en este caso, pues, un documento en blanco. Seleccionamos un documento en blanco y si se dan cuenta, pues aquí nos vuelve a tirar la notificación de que no tenemos un Office original. Lo voy a cerrar por el momento. Bueno, entonces ya vimos hasta este punto cómo utilizar la ficha de inicio en cada uno de sus grupos de trabajo, cómo utilizar la ficha de insertar con cada una de las opciones de inserción que tenemos, la ficha de diseño, cómo podemos modificar el diseño de nuestro documento, la ficha de disposición o formato, o también que podría aparecer como configurar página, dependiendo de la versión de Office que tengamos. También ya vimos cómo poder configurar cada una de las opciones dentro de nuestro documento. Y hasta ahí llegamos la semana pasada. El día de hoy pues vamos a empezar a trabajar con lo que es la ficha referencias. Como su nombre lo indica, la ficha referencias pues la vamos a utilizar para referenciar mucho de lo que está dentro de nuestro documento. Actualmente cuando nosotros trabajamos con este documento de Microsoft Word, cuando lo hacemos de forma profesional para crear trabajos de investigación, pues debemos de cumplir con algunos requisitos. Para los que están estudiando en la universidad o dentro de la institución donde estén estudiando, pues muchas veces cuando nos piden un trabajo, pues nos solicitan que nuestro trabajo pues tenga una configuración basada en normas APA. Normas APA pues es un conjunto de normas que establecen la forma en la que nosotros vamos a redactar trabajos de investigación, en la forma en la que nosotros pues vamos a crear nuestros trabajos formales, que establece pues para cada una de estas características la forma en la que tenemos que configurar nuestro documento, qué tipo de margen, cuánto de margen, qué tipo de letra, en relación al interlineado y al espaciado, pues todo eso lo establece normas APA. Pero dentro de todas esas normas, dentro de todas esas reglas, también nos habla de cómo nosotros pues vamos a utilizar las referencias dentro de nuestro documento. Por ejemplo, cuando nosotros venimos y estamos realizando un trabajo de investigación y de repente sacamos información de algún libro, de alguna página web, nosotros tenemos que, en este caso, pues, citar la fuente bibliográfica que estamos consultando, para evitar de que alguien pueda pensar de que ese texto, lo que nosotros hemos agregado ahí dentro de nuestro documento, es inmersión netamente nuestra, ¿verdad? O fue algo que nosotros inventamos, sino que en realidad, pues, nosotros tenemos que hacer énfasis de quién salieron esas palabras o quién fue el que redactó ese texto que nosotros estamos utilizando. Entonces, a eso hace referencia esta parte de las normas APA. Y por lo tanto, pues la ficha referencias dentro de Microsoft Word nos va a ayudar a automatizar estos procesos. Empecemos por el primer grupo de trabajo y pues por ahí tenemos el grupo de trabajo, tabla de contenido. Tabla de contenido, pues ya la habíamos visto. En este caso, pues la utilizamos cuando trabajamos la parte de la ficha de inicio. En la ficha de inicio, pues nosotros creamos un índice o una tabla de contenido. ¿Alguien se recuerda qué necesitábamos para que se pudiera crear esa tabla de contenido? ¿Cuál era el requisito principal? A ver. Exactamente, gracias Anay. Lo que necesitamos para poder crear nuestra tabla de contenido es utilizar títulos. Y en este caso, pues si nos vamos a la ficha de inicio, los títulos los tenemos dentro de estilos. Entonces, por lo tanto, para poder utilizar o para poder crear nuestra tabla de contenidos, tenemos que tener títulos especificados dentro de nuestro documento. Entonces, vamos a ingresar ahorita texto de ejemplo dentro de nuestro documento
Le vamos a poner unos 20 párrafos de 7 líneas cada párrafo. Y automáticamente ya se llenó ahí nuestro documento. Nos creó 4 páginas. Vamos a regresar a la primera. Y por ejemplo, si yo trato de crear ahorita una tabla de contenido, me voy a donde dice tabla de contenido y le digo que yo quiero la tabla de contenido automática 1. Le doy un clic, automáticamente pues me tira un error o una notificación donde me dice, está creando una tabla de contenido. Empiece aplicando un estilo de título de la galería estilos al texto seleccionado. Entonces lo primero que yo tengo que tener para mi tabla de contenido es especificados cuáles son los títulos. Y entonces vamos a dejar ahí nuestra tabla de contenido y vamos a empezar a redactar los títulos. Solo que esto lo vamos a pasar a la siguiente hoja. Recuerden que para pasarlo a la siguiente hoja nos vamos a la ficha de insertar. En páginas vamos a encontrar salto de página. Y automáticamente ya lo vamos a tener en la siguiente. Vamos a venir acá y entonces vamos a agregar nuestros títulos. Nos vamos a la ficha de inicio. Le vamos a decir que este va a ser nuestro título principal, por lo tanto va a ser título 1 y lo empezamos a redactar. Vamos a poner acá uso de la ficha referencia. Ese va a ser nuestro título. Y entonces ya le colocamos ahí nuestro título principal. Utilizamos título 1. Vamos a venir acá a la segunda hoja y en esta parte pues vamos a agregar otro título, solo que este va a ser un subtítulo, por lo tanto vamos a utilizar título 2. Vamos a poner acá creación de tablas de contenido. Ese va a ser nuestro subtítulo. Muy bien. Continuamos por acá. Vamos a agregar otro subtítulo aquí en la página 3. Luego de esto, pues, va a seguir siendo un título 2 y le vamos a poner, después teníamos notas al pie. Uso de notas al pie. Y por ahí, pues, si por ejemplo necesitamos agregar un subtítulo o un elemento de este subtítulo, lo vamos a poner por acá. Entonces ya tendría que ser título 3. Y le vamos a poner acá, notas al pie. Por acá abajito vamos a agregar otro. Y vamos a ponerle notas al final. Y este le vamos a decir que es título 3 también. Muy bien, entonces ahí ya ingresamos o ya agregamos los títulos que nosotros necesitamos dentro de nuestro documento. Como ya teníamos creada nuestra tabla de contenido, lo único que vamos a hacer es actualizarla. Para actualizarla, pues podemos actualizarla desde este botoncito de acá donde dice actualizar tabla, o nos podemos ir directamente a la opción tabla de contenido y aquí nos aparece también, vamos a ver, la opción de actualizar tabla. Aquí estamos, le damos a actualizar tabla y automáticamente le vamos a decir que toda la tabla nos actualiza todo el contenido. Y entonces ya agregó todo lo que yo le dije, que el título principal era uso de la ficha de referencia y luego dos subtítulos, uno de creación de tablas de contenido, el otro se llamaba uso de notas al pie. Dentro de los contenidos de notas, uso de notas al pie, teníamos notas al pie y notas al final. Y de esta forma, pues ya tenemos creada nuestra tabla de contenido. Esta tabla de contenido la podemos modificar si en algún momento lo necesitáramos. Para ello, pues podemos ir aquí a donde dice tabla de contenido y podemos ir a la opción que dice tabla de contenido personalizada. Actualmente la tabla de contenido, si se dan cuenta, nos está mostrando 3 tipos de títulos. El título 1, el título 2 y el título 3. Pero yo puedo, por ejemplo, venir acá y modificarla. Aquí me aparece un carácter de relleno. El formato ahorita es un estilo personal. Yo puedo cambiarlo por un estilo clásico, por un estilo elegante, por un estilo sofisticado. Yo defino cuál es el que quiero. Por ejemplo, yo quiero el estilo elegante, selecciono elegante acá. Ahorita me está mostrando 3 niveles. Quiere decir que va a mostrar título 1, título 2 y título 3. Si en algún momento la norma me dijera, no, es que no tiene que mostrar los 3 niveles, sino que solo tiene que mostrar 2 niveles, el título 1 y título 2, entonces yo vengo acá donde dice mostrar niveles y lo reduzco a 2. Y ahora le voy a dar un clic en aceptar. Dice reemplazar esta tabla de contenido, aceptar. Y si se dan cuenta, entonces ahí ya nos cambió nuestra tabla de contenido. En primer lugar, pues ya solo me mostró los 2 niveles.
el título 1 y título 2, y cambió el estilo a un estilo elegante, ¿sí? Y entonces ahí yo estoy utilizando tabla de contenido. Si en algún momento, por ejemplo, yo no le hubiera dicho que este era un título 1, me voy a ir a la ficha de inicio, le voy a decir que es título normal, aquí también le voy a decir que es normal, este le voy a poner que es normal, y este otro también normal, normal. Vamos a actualizar nuestra tabla de contenido, y automáticamente se borró todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos puesto títulos. Si nosotros no hubiéramos colocado títulos, podemos hacerlo también desde la ficha referencias. Si se dan cuenta que hay un botoncito que dice agregar texto, y este nos sirve para cuando, por ejemplo, yo voy a seleccionar esto, voy a ir a agregar texto y le digo de qué nivel es. Este es nivel 1 y automáticamente pues le coloca ese tipo de nivel, ¿sí? Puedo ir acá, este es de nivel 2, bueno, entonces vengo aquí a agregar texto y le digo que es nivel 2. Estos niveles se basan exactamente igual que los títulos, ¿sí? Entonces si se nos olvidó a nosotros utilizar esta parte de los títulos, pues podemos agregarlo desde acá de la ficha de referencia, cuando ya estemos en la tabla de contenido. Entonces ahí ya tendríamos nuestra tabla de contenido. Vean que ahorita como teníamos una personalizada de solo 2 niveles, pues solo nivel 1 y nivel 2 es el que nos va. El nivel 3 ya no nos permite agregarlo desde acá. Para agregarlo, pues yo tendría que venir aquí a tabla de contenido, voy a tabla de contenido personalizada y le digo que quiero ver 3 niveles. Y entonces ahora sí, ya me lo pone, pero todavía no he agregado los otros 2 que eran del tercer nivel, que era este de acá. Lo selecciono, le doy en agregar texto y ya me aparece el nivel 3. Acá tenemos que tener cuidado de que cuando seleccionemos, pues sea solo el texto que estamos seleccionando, porque de repente se nos va algo de más, ¿no? Selecciono yo eso y le digo que es de nivel 3. Vean que automáticamente le puso nivel 3 a todo. Si yo actualizo ahí la tabla de contenido, toda la tabla, ¿qué fue lo que sucedió? Que aquí dentro de la tabla de contenido me apareció ese párrafo. ¿Por qué? Porque a mí se me fue por un poquito más que seleccioné, se me fue todo eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para corregirlo? Desde acá vean que automáticamente en la tabla de contenido se crea un vínculo. Para seguir ese vínculo, pues presiono control, le doy un clic y me lleva a donde está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me posiciono en este párrafo, me voy a la ficha de inicio y le digo que esto es normal, ¿sí? Y entonces ya le quita que sea un título. Regresamos a la ficha de referencias, actualizamos la tabla, toda la tabla, y automáticamente se va a eliminar ese párrafo. Por si llegara a sucederles, pues ya saben cómo evitarlo. Y ahí ya tenemos tabla de contenido. Pasemos al siguiente. El siguiente es la parte de notas al pie. ¿Qué son las notas al pie? Las notas al pie, pues, son como notas aclaratorias, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, estamos redactando nuestro documento y necesitamos describir algo. Por ejemplo, aquí vean, en estos párrafos me aparece algo, galerías. ¿Pero qué es una galería? ¿Alguien sabe qué es una galería? Puede ser que tenga muchos significados, pero en algunos casos, cuando nosotros queremos especificar algo dentro de nuestro documento, nosotros aquí a la par, por ejemplo, podríamos ponerlo dentro de paréntesis, que es una galería, ¿verdad? Por ejemplo, la galería es un conjunto de imágenes dentro de un documento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo ahí especifiqué que es una galería. Pero a veces cuando nosotros venimos y lo especificamos dentro del mismo párrafo y empezamos a leer, a veces perdemos el hilo de qué estábamos leyendo por leer esa especificación. Entonces, lo que nos ofrece Microsoft Word para esto es insertar notas al pie. Para que yo ya no lo tenga que poner por acá, lo voy a cortar o lo voy a quitar, lo que acabo de agregar. Entonces yo puedo agregar una nota al pie. Una nota al pie es una aclaración de algo que tengamos dentro de nuestro documento. ¿Qué es lo que hacemos? Solo seleccionamos qué es lo que queremos aclarar, que en este caso sería galerías, y le damos un clic en insertar nota al pie. Automáticamente nos lleva al final de la hoja y ahí nos permite agregar la aclaración. Pero si se dan cuenta, ahí lo que agregó fue un numerito chiquito. En este caso es un número 1. Pongo lo que yo iba a aclarar. Yo regreso a la parte donde agregué esa nota al pie,
me voy a dar cuenta que ahora galerías ya tiene un 1 arriba, ¿verdad? Y si yo paso sobre ese texto, automáticamente me abre un globito donde dice a qué hace referencias. Y para eso nos sirven las notas al pie, para aclarar algo dentro de nuestros párrafos. Y que en este caso, pues a la hora de ponerlo dentro del párrafo puede darnos confusiones y por eso pues necesitamos insertar una nota al pie. Podemos agregar las notas al pie que nosotros querramos. Por ejemplo, vengo yo acá y voy a seleccionar esta de Word, le doy a insertar nota al pie. Programa para crear documentos de texto. Ya tengo ahí. Me voy a la siguiente hoja. Y por ejemplo, acá quiero definir qué es un Smart Tag. Selecciono Smart Tag, le doy insertar nota al pie y vean que automáticamente sigue la numeración. Aquí teníamos la 1, la 2 y en la segunda hoja pues ya me pone la número 3. ¿Qué es un Smart Tag? Gráfico que representa, por ejemplo, y así puedo ir creando. Si por ejemplo se me fue que aquí me hacía falta aclarar código, selecciono código, le doy a insertar nota al pie, la pone en la misma hoja, solo que ahora, por estar antes de esta que inserté yo aquí abajo, le pone el número 3. Las va ordenando automáticamente Word, ¿sí? Entonces, ¿qué es en este caso código? Conjunto de líneas que establecen una acción, ¿sí? Y entonces yo ahí ya estoy utilizando notas al pie. Si se dan cuenta, aquí tenemos notas al pie, pero también tenemos notas al final. ¿Cuál es la diferencia entre una nota al pie y una nota al final? La nota al pie va al final de cada página, o donde termina una página, mientras que las notas al final van hasta el final del documento. Por ejemplo, insertemos una nota al final. Aquí vamos a ver estilos. Seleccionamos estilos, le doy a insertar nota al final y automáticamente me llevo al final del documento, ¿sí? Y entonces esa es la forma en la que nosotros podemos insertar notas al pie o notas al final. Prueben insertar notas al pie en su documento, por favor. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden consultar.
Muy bien, estamos con eso de las notas al pie y notas al final. Vean también que ahorita que nosotros seleccionamos aquí en notas al pie, también nos aparece una flechita al final de donde está el nombre de notas al pie. Si nosotros le damos un clic, automáticamente nos deja configurar algunas opciones, como por ejemplo, qué posición van a tener, el diseño de la nota al pie, el formato que tenemos de numeración. Ahorita estamos configurando la nota al final. Si cambiamos aquí de notas al pie, pues nos muestra el formato de las notas al pie y ahí pues podemos configurar nuestras notas al pie y nuestras notas al final, dependiendo qué es lo que nosotros queramos observar. Ahora bien, pasemos al siguiente y nos vamos a ir al que dice citas y bibliografía. Cuando nosotros estamos trabajando un documento de investigación, lo que comúnmente nosotros vamos a hacer es que vamos a venir y vamos a utilizar fuentes bibliográficas. ¿Y qué es una fuente bibliográfica? Una fuente bibliográfica pues va a ser aquel documento que yo voy a consultar para poder elaborar mi trabajo de investigación. Por lo tanto, ¿qué fuentes bibliográficas podríamos consultar o qué documentos podemos nosotros consultar a la hora de estar trabajando o estar realizando un trabajo de investigación? A ver, díganme ustedes, ¿qué podríamos consultar o de dónde sacamos esa información para crear nuestro trabajo de investigación? A ver, alguien que haya hecho algún trabajo de investigación, ¿de dónde ha traído esa información? Buenos días, Inge. La información se saca de los libros, por ejemplo, qué año, el autor, de qué país. Muy bien, gracias Aura. De los libros, muy bien. Josué nos decía por aquí de una página web, perfecto. Entonces, por ejemplo, ahí ya nos dieron 2 ejemplos de fuentes bibliográficas que nosotros podemos consultar. Un libro o una página web, que es lo que comúnmente nosotros consultamos, las páginas web, ¿verdad? Pero al final, siempre nosotros pues necesitamos sacar esa información de algo. A menos de que lo que nosotros vayamos a hacer es una creación propia, pues no necesitaríamos consultar ninguna fuente bibliográfica, ¿sí? Entonces acá, en esta parte de la ficha de referencias, nos permite agregar a nuestro documento esas fuentes bibliográficas que estamos consultando, que pudo haber sido un libro, nos decía por ahí Aura, que pudo haber sido una página web, nos decía Josué, no importa. Nosotros vamos a agregar a nuestro documento porque van a ver que más adelante nos van a servir. Y entonces para agregar esas fuentes bibliográficas a nuestro documento, en la ficha de referencia nosotros nos vamos a ir a este botoncito que aparece acá, donde dice administrar fuentes. ¿Sí? Le damos un clic a administrar fuentes y entonces automáticamente nos va a mostrar las fuentes bibliográficas que se encuentran en una lista general y las fuentes bibliográficas que se encuentran en una lista actual. Si nosotros no hemos trabajado nunca con esta parte de la ficha de referencias, hablando de fuentes, aquí en la lista general nos va a aparecer en blanco y la lista actual nos va a aparecer en blanco. Pero si en algún momento nosotros la hemos utilizado y hemos agregado fuentes bibliográficas, en la lista general nos aparecen las fuentes bibliográficas que nosotros hayamos creado, ¿sí? Y entonces ya habíamos dicho que una fuente bibliográfica pues puede ser un libro, puede ser una página web, puede ser una revista, puede ser un artículo, puede ser una tesis, cualquier tipo de documento que tenga información y que nosotros podamos consultar, pues va a ser una fuente bibliográfica, ¿sí? Y entonces para poderlas utilizar, lo primero que nosotros vamos a hacer es que las vamos a crear. Cuando nosotros creamos una fuente bibliográfica, automáticamente el documento sabe que esa fuente bibliográfica nos va a servir en ese documento. Por lo tanto, lo agrega a la lista actual. Pero también se va a ver reflejado en la lista general. La lista general es como la base de datos donde se van a estar almacenando todas las fuentes. Para que si más adelante en algún otro documento yo vuelvo a utilizar esa fuente bibliográfica, no sea necesario volverla a crear. ¿Por qué? Porque ya está ahí registrada. Vean que acá en mi documento, por ejemplo, yo ya tengo 4 fuentes bibliográficas creadas. Cuando ya están creadas y yo la voy a utilizar dentro de este documento, pues solo tengo que venir a seleccionarla. Por ejemplo, la selecciono desde acá y le doy en el botón que dice copiar. Y vean que automáticamente se pasó
a la lista actual. Cuando yo ya tengo las fuentes bibliográficas creadas y hay una que me va a servir nuevamente, pues solo la agrego. Ahora si no, pues me tocaría crear. Para crearla, pues voy a venir acá, le doy clic en el botón nuevo y entonces ya me abre un nuevo cuadro de diálogo, donde yo ya voy a poder crear mi fuente bibliográfica. En primer lugar, voy a definir qué tipo de fuente bibliográfica es. Para eso, pues vengo aquí a donde dice tipo de fuente bibliográfica. Vamos a empezar con un ejemplo de un libro. Entonces venimos acá, la primera que nos aparece es libro, y entonces ahí pues ya nos muestra los campos que vamos a utilizar. Ahora nos decía, bueno, toda esta información que vamos a plasmar acá, tiene que estar registrada dentro del libro que yo estoy consultando. Ahorita no la vamos a inventar, pero cuando ustedes ya estén trabajando o estén creando un documento formal y vayan a utilizar fuentes bibliográficas, la información está en el libro. Por lo regular está en la portada, en la contraportada o al final del libro se encuentra toda la información que necesitamos. Número 1, el autor del libro. ¿Sí? Entonces, para agregar el autor, yo voy a venir a este botoncito que dice editar, le doy un clic y automáticamente me abre otro cuadro de diálogo. Yo le doy a editar, lo podría escribir ahí dentro de esa línea, pero yo no sé cómo se escribe. O sea, no sé si de primero va el apellido, si de primero va el nombre, no sé cómo lo diferencia. Entonces yo por eso mejor le doy clic aquí en el botoncito editar para que me habilite este cuadro de diálogo. Entonces aquí vengo y dice que lo primero que tengo que agregar son los apellidos. Y entonces, por ejemplo, los apellidos vamos a poner Robles. Fuentes. ¿Sí? Esos son los apellidos. Nombres. Andrés. Si tiene solo un nombre, pues un nombre. Si tiene dos nombres, pues los dos nombres. Yo solo le voy a dejar un nombre. Andrés. Segundo nombre, pues si tiene el segundo nombre, le colocamos ahí el segundo nombre. Aquí vamos a dejar solo el primero, porque solo el primero tenemos, y le damos un clic en agregar. Y vean que ahí abajo, pues ya nos aparece. En algunos casos hay libros que no los escribe una sola persona, sino que hay varios autores de un mismo libro, o que colaboraron para escribir ese libro. Entonces, si este fuera el caso, pues entonces yo agrego todos los autores. Como vamos a suponer que este libro solo lo escribió una persona y que fue él, pues ahí terminamos y nos vamos al botón aceptar. Y entonces vean que aquí ya nos aparece Robles Fuentes Andrés. Ahora bien, abajo nos aparece la opción de autor corporativo. Un autor corporativo hace referencia a que no fue una persona, sino que de repente fue una empresa la que desarrolló ese libro como tal. O sea, a la que se le atribuyó el autor de ese libro, ¿verdad? No es que la empresa lo haya creado, sino que sí, fijo, fue una persona, pero lo creó en nombre de una empresa. Entonces, ese es un autor corporativo. Por ejemplo, si ustedes consultan los manuales de acá del INTECAP, ahí no aparece como autor una persona. Aunque sí lo trabajaron varias personas de acá de la institución, el autor que aparece ahí es INTECAP. Entonces, ahí es cuando nosotros utilizamos esta opción de autor corporativo. Si es un autor corporativo, le damos, habilitamos esta opción y pues ponemos el nombre de la empresa que lo desarrolló. Como estamos haciendo el ejemplo de un autor normal, pues vamos a deshabilitarlo y ya nos queda aquí en un autor. El título del libro. ¿A qué hace referencia ese libro o cuál es el título? También en el libro pues aparece el nombre del título. Pongámosle aquí, por ejemplo, Introducción a las Matemáticas. Ese era el título del libro. El año en el que se escribió ese libro. Si hablamos de normas APA, pues se establecen las normas que nosotros podemos consultar libros para trabajos de investigación que no tengan, en este caso, pues una antigüedad mayor a los 5 años. Estamos en el 2021. ¿Hasta qué año podría ser de creación el libro que podemos consultar? En este caso, lo mínimo tendría que ser 2016, ¿sí? Para que sea un autor válido. En realidad nosotros podríamos consultar cualquier libro, ¿verdad? Pero según las reglas, según las normas, pues nos establecen esa antigüedad en relación a las fuentes bibliográficas que estamos consultando. ¿Por qué razón lo hacen? Porque muchas de las cosas pues van evolucionando, ¿no? Tal vez lo que se hacía hace unos 15 años actualmente ya no se realiza.
Entonces, consultar una fuente de ya hace 15 años, pues ya no va a tener información relevante en la actualidad. Por eso entonces nos solicita ahí que sea como máximo unos 5 años. Entonces vamos a ponerle acá que el año fue 2017, para que sea una versión que sí es eficiente. Ciudad. Ciudad donde se escribió ese libro. Si fue aquí en Guatemala, pues entonces ponemos Guatemala. El editorial. El editorial, pues, es el lugar donde se imprime el libro, ¿sí? El que da la validez de ese libro que tenemos, pues, es el editorial. Entonces, aquí, pues, ponemos el editorial del libro, que también aparece en nuestro libro, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner aquí, editorial castellana, pongámosle, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos los datos que nos solicitó esta fuente bibliográfica. Y aquí entonces por último para almacenar nuestra fuente simplemente le damos un clic en aceptar. Y vean que ya se agregó a nuestra lista actual y de la misma forma también se agregó a la lista general. Porque esa va a quedar guardada, esa bibliografía o esa fuente bibliográfica va a quedar guardada para que nosotros la podamos utilizar más adelante. ¿Sí? Muy bien. Y entonces de esta forma pues creamos nuestras fuentes bibliográficas. Que si se dan cuenta pues lo que más nos llevaría aquí tiempo sería buscar esa información, pero dentro de nuestro libro está, entonces tenemos que tenerlo ahí a la mano para poderla redactar. Ese es un ejemplo de una fuente bibliográfica de un libro. Ahora veamos, queremos otra, pero si por ejemplo yo consulté una página web y entonces quiero indicarle cuál va a ser esa fuente bibliográfica. Entonces vengo yo acá y le doy nuevamente clic en nuevo y solo que acá en tipo de fuente bibliográfica ya no selecciono un libro, sino que ahora le digo que es un sitio web. Le doy clic a sitio web y automáticamente se habilita. Si se dan cuenta, pues ahí nos aparecen muchas otras opciones que nosotros podríamos consultar. Ahorita pues solo vamos a hacer estos dos ejemplos, uno con un libro y el otro con un sitio web. Para ello pues vamos a irnos acá a nuestro sitio web y vamos a buscar acá, busquemos algo sobre las matemáticas. Como sobre eso va a tratar nuestro documento, por ejemplo, Introducción a Matemáticas. Y si se dan cuenta, pues ahí nos aparecen un montón de sitios. Nosotros podemos seleccionar alguno que queramos utilizar. Vamos a abrir este primero a ver qué aparece acá. Y de ese nos vamos a basar. Muy bien, aquí lo tenemos. ¿Ve? Entonces ya tenemos nuestro sitio web. En algunos casos, pues por ahí nos tendría que aparecer cuál es el nombre del sitio y algunos requisitos fundamentales de este sitio. Vamos a irnos entonces ahora a nuestro documento de texto y vamos a agregar los datos que aquí nos pide. Para poder consultar el sitio, pues tenemos que saber quién fue el autor de este sitio. En algunos sitios, pues aparecen los autores, ¿verdad? Aquí no lo tenemos. Busquemos otro donde tal vez sí aparezca un nombre. Vamos a ver este de acá. Vamos a abrir algo. Y si no, no lo vamos a inventar ahorita. Aquí está. Por ejemplo, este. Aquí vean, aquí nos aparece enviado por Pablo Turnero. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a venir acá a nuestro documento, autor, vamos a ponerle acá como Turnero, nombre, Pablo. ¿Sí? Le damos a agregar, luego le damos a aceptar, nombre del sitio web, nos vamos al sitio web que estamos consultando. ¿Cómo se llama nuestro sitio web? Monografías.com. Entonces venimos acá y vamos a ponerle acá, monografías.com. Ese es el nombre del sitio web. Si tuviera otro nombre, pues se lo agregamos por acá. Aquí nos pide el año que se publicó. Revisamos si por acá tuviera el año de publicación. Vamos a ver si nos aparece por acá alguna información de la fecha. En este caso no está.
Si no está la información, entonces ponemos la fecha en que lo estamos consultando. La fecha de hoy sería 2021, mes, junio, día 5, y aquí nos aparece la URL. ¿Cuál es la URL? Nos vamos a nuestro sitio web, seleccionamos esto que está acá arriba, o sea, la dirección web, le damos un clic, control C para copiarlo, nos vamos a nuestro documento y le damos control V. ¿Sí? Ahí ya lo tenemos, ya agregamos esta fuente bibliográfica, le damos en aceptar y automáticamente pues ya nos aparece como una fuente bibliográfica. Y así podemos ir agregando las fuentes bibliográficas que necesitemos. A veces a nosotros en los trabajos de investigación nos van a decir que como mínimo necesitamos 10 fuentes bibliográficas. Entonces aquí tienen que aparecer la cantidad de fuentes bibliográficas que vamos a necesitar. Y entonces ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Únicamente agregando fuentes bibliográficas. Todavía no hemos empezado a trabajar con esas fuentes. Solo se las estamos agregando al documento. Cuando ya hemos terminado de agregar las fuentes bibliográficas, aquí abajo tenemos un panel de vista previa que nos permite observar, por ejemplo, una cita y una entrada a una referencia de bibliografía o una entrada bibliográfica. Las citas las utilizamos nosotros para indicar dentro de nuestro documento que eso que está ahí no lo redactamos nosotros. En la cita nosotros especificamos quién fue el que lo dijo y en qué año lo dijo. En algunos casos, por ejemplo, ahorita Microsoft Word tiene la versión de Normas APA 2, la edición 6, la sexta edición. Actualmente pues ya existe la séptima edición de Normas APA. Puede que varíe un poquito, ¿verdad? Entonces tenemos que informarnos también sobre cómo se trabaja esta parte de las citas y todo lo que viene dentro de nuestras normas APA. Pero aquí tratamos de automatizarlo. Una cita, pues simplemente le decimos que queremos citarlo y la fuente bibliográfica vamos a ver más adelante para qué nos sirve. Voy a cerrar esto de acá porque ya terminamos de ingresar nuestras fuentes bibliográficas. Si se dan cuenta, aquí en citas y bibliografía, pues tenemos en primer lugar el estilo que vamos a trabajar. Si yo le doy un clic acá, pues me aparecen las diferentes opciones de estilos o de normas que existen para crear documentos o trabajos de investigación o trabajos formales. Y entonces ahí están, miren. Nosotros dijimos que nos basamos en normas APA, por lo tanto aquí tiene que aparecer APA. Y vean que aquí nos dice que APA en esta versión de Office solo tiene la sexta edición. O sea que está configurado para la sexta edición. Y luego pues tenemos la opción de citas bibliográficas y de bibliografía. Como les digo, una cita bibliográfica me sirve a mí para indicar que el texto que está ahí no lo redacté yo, sino que alguien más lo dijo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer referencia a esto que está por acá. Y voy a poner aquí al final de que esto no lo dije yo, sino que fue una persona más. Entonces, para indicar eso, pues simplemente vengo aquí a donde dice insertar cita. Dice, insertar cita. Acredita una fuente de información al citar el libro, artículo u otro material de que proceda. Permite seleccionar de una lista de fuentes guardadas o agregar una nueva. Word dará a las citas formato correspondiente al estilo seleccionado. O sea que Word le da el estilo de normas APA. Ya no tengo que modificar nada. Le doy aquí en donde dice cita y entonces vean que ahí me aparecen mis fuentes bibliográficas. Si no estuviera acá, pues desde acá también la puedo agregar. Si le doy clic en agregar nueva fuente, pues me va a llevar a lo que vi hace ratitos, ¿verdad? Cómo agregar una fuente bibliográfica. Y entonces, por ejemplo, yo quiero hacer referencia a que esto yo lo copié exactamente de este libro, ¿sí? Y entonces le doy un clic acá y automáticamente le agrego, miren, Bruno, 2016. Pero como esta es la sexta edición y en la séptima edición dice que yo tengo que indicar en qué página se encontraba. Entonces yo vengo acá y puedo transformar esta cita. Aquí le doy un clic en este botoncito. Puedo editar la cita, puedo editar la fuente o convertir esta cita en un texto estático. Le voy a decir que la quiero convertir en un texto estático para poderle agregar aquí al final la P de página y que se encontraba en la página 50, P50. ¿Sí? Y entonces yo ahí ya convertí esa cita a un texto nuevo. Pero ya me ahorré el trabajo de estar redactando el texto simplemente seleccionando la cita. ¿Sí? Y entonces eso yo lo puedo hacer
las veces que yo necesite dentro de mi documento para poder citar a los autores que elaboraron esa información. Por ejemplo, esto lo dijo Robles Fuentes en 2017, esto que está por acá lo dijo Turnero Pablo en el 2021, ¿sí? Y entonces así puedo ir creando mis citas dentro del documento. Vamos más abajo, nos vamos a ir al final de nuestro documento. Vamos a eliminar esta nota al final. Bueno, dejémosla ya al final. Y acá nos vamos a pasar a la siguiente hoja. Y por ejemplo acá yo puedo venir e insertar desde la ficha de referencias mi bibliografía. ¿Y qué es la bibliografía? Dice, incluye una lista de todas las fuentes en una biografía o sección de trabajos citados. Y entonces yo acá le doy un clic en bibliografía y selecciono cuál es la que quiero mostrar, con el título de bibliografía, con el título de referencia o con el título de trabajos citados. Todas son iguales, lo que cambia es el título. Le doy un clic a bibliografía y vean que automáticamente inserta la bibliografía. ¿Con qué aspecto? Con el aspecto que establece Norma Zapa en su sexta edición. ¿Y qué establece Norma Zapa en su sexta edición? Que de primero tiene que ir el apellido del autor, las iniciales del nombre del autor, el año de la publicación, el nombre de la fuente bibliográfica en cursiva y en este caso pues el editorial. Bueno, el país de la publicación y el editorial al final. Y luego de eso, que tenga también, en este caso sería sangría tipo francés. Pero eso ya no lo tengo yo que modificar. ¿Por qué? Porque automáticamente se inserta con la opción de bibliografía. ¿Sí? Y entonces con eso me ahorro yo el trabajo de estar redactando cada una de las fuentes bibliográficas, estableciendo ese formato. ¿Por qué? Porque ya me lo dio automáticamente Microsoft Word. ¿Sí? Y entonces son opciones que nosotros tenemos para poder automatizar esta parte de citas y bibliografía. ¿Estamos con eso? Prueben insertar entonces citas, prueben insertar su bibliografía, si no lo han hecho. Si tienen dudas o preguntas, pueden consultar.
Muy bien. Continuamos, pues. Ya vimos citas y bibliografía, tabla de contenido, notas al pie, nos pasamos a la opción de títulos. Títulos, ¿para qué nos sirve títulos? En este caso, títulos nos sirve para identificar cada una de las ilustraciones que nosotros tengamos en nuestro documento. ¿Qué ilustraciones tenemos? Por ejemplo, si vamos a la ficha de insertar, en el grupo de ilustraciones, pues nos describe todas las ilustraciones que podemos tener dentro de nuestro documento. Dentro de ellas hablamos de lo que son imágenes, formas, iconos y modelos 3D para la versión 2019, gráficos Smart Art, gráficos normales, capturas de pantalla y tablas. ¿Sí? Esas las tomamos como ilustraciones. Y entonces en la ficha de referencias vamos a tener la opción de títulos que nos va a servir para identificar específicamente eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para ello, pues vamos a agregar algunas ilustraciones. Por ejemplo, acá vamos a venir acá y en alguna parte del documento, donde ustedes quieran, vamos a insertar un gráfico. El gráfico un predeterminado. No lo vamos a editar, solo lo vamos a seleccionar, le vamos a dar a aceptar. Y ya nos creó ahí nuestro gráfico. Lo dejamos así como está. Ya tenemos un gráfico. Vamos a otra parte del documento y vamos a insertar una imagen. Tenemos la imagen en línea. Y aquí nos aparecen un montón. Vamos a seleccionar, por ejemplo, avión. Vamos a ver qué aparece por ahí. No sé si nos deja verlo de acá. Aquí está. Seleccionemos un avión. Le damos a insertar. Y automáticamente ya nos aparece por ahí. Solo acá a esta imagen le vamos a borrar esto que está por acá abajo. Y la vamos a hacer un poquito más grande. Recuerden que la imagen la podemos insertar desde acá. O podemos irnos directamente a al navegador. Buscar la imagen. Por ejemplo, imágenes de carros. Bueno, nos vamos a imágenes. Ahí tenemos todos, ¿verdad? Seleccionamos alguno. Clic derecho. Copiar imagen. Nos vamos a nuestro documento de Word. Y la pegamos por algún lado. Control V y ya la tenemos por ahí. Y entonces ya insertamos imágenes, ya insertamos un gráfico y ahora vamos a insertar una tabla. Y la vamos a poner por acá. Ahí está nuestra tablita, ¿sí? Muy bien. Y entonces ahí ya tenemos ilustraciones dentro de nuestro documento. Lógicamente ahorita pues me las estoy haciendo yo al azar, pero cuando nosotros ya estemos redactando un documento, pues puede ser que nos sirvan para ejemplificar algo dentro del mismo documento. Por lo tanto, pues no van a ser inventadas, ¿verdad? Entonces esta parte de dentro de la ficha de referencia, la de títulos, me sirve para identificar cada una de esas ilustraciones. Por ejemplo, empecemos con el gráfico, lo tenemos por acá. Aquí está nuestro gráfico. ¿Bien? Nos vamos a la ficha de referencias y entonces aquí nos aparece la opción insertar título. Le damos un clic en insertar título y entonces ya nos aparece acá, ilustración 1. Y nos aparece un rótulo, una posición, la opción de nuevo rótulo, la opción de numeración, la opción de autotítulo, aceptar y cancelar. Aquí nos dice que va a ser una ilustración como tal. Yo voy a definir cómo quiero que me aparezca dentro de mi documento. Si yo quiero lo dejo como ilustración, porque recuerden que todo eso son ilustraciones. Las imágenes, los gráficos, Smart Art, formas, todo lo que yo tengo dentro de ilustraciones, pues lo puedo dejar como ilustraciones. Ahora si no, pues puedo especificar ya un poquito más, agregando aquí en la parte de rótulo, seleccionando lo que yo tengo, ¿verdad? Una ecuación, una ilustración, una imagen o una tabla. ¿Sí? Pero no está la de gráfico. Este es un gráfico, yo quiero que me aparezca gráfico 1 y el nombre del gráfico, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo hacer es agregar un nuevo rótulo. Media vez agrego una vez, ya va a aparecer siempre en mis documentos. No es que cada vez que yo utilice Word la tengo que estar agregando, no. Agrego yo ahorita gráfico, si mañana, pasado, cualquier otro día voy a utilizar Word y quiero utilizar nuevamente esta parte de títulos de las ilustraciones, pues ya me va a aparecer ahí por defecto gráfico porque yo la agregué. Entonces vengo acá y le voy a dar nuevo rótulo. Me pregunta el nombre del rótulo. Y el nombre del rótulo es gráfico.
Lo dejo como un gráfico y le doy clic en aceptar. Y vean que automáticamente, entonces ahora ya lo agregó a mi lista de rótulos. ¿Sí? Y entonces ya me aparece como gráfico 1 y entonces aquí le vamos a poner datos de las ventas, por ejemplo. Le doy clic, bueno, en posición, ¿dónde lo quiero ver? Si es abajo de la selección o arriba. Entonces yo aquí lo puedo cambiar, encima o debajo. Lo voy a dejar debajo y le voy a dar clic en aceptar. Y automáticamente debajo, vean que ya le pone su título. Gráfico 1, datos de las ventas. Vamos a la imagen. A esta imagen le vamos a insertar un título. Como este no es un gráfico, entonces yo cambio acá, no es gráfico, sino que esta es una imagen. Y entonces ya nos aparece como imagen 1. Imagen 1. Avión. ¿Por ejemplo? ¿Sí? Y ya nos aparece. Vamos a la siguiente imagen. Lo mismo, le damos a insertar título. Como esta sí es imagen, vean que automáticamente las va numerando. Esta ya es la imagen 2. Automóvil. Aceptar y entonces ya nos pone ahí nuestro título. Vamos a la tabla. Seleccionamos la tabla. Ahí se nos fue dispositivos de más. Seleccionamos la tabla y le damos clic en insertar título. Y aquí nos aparece como imagen. No es una imagen, esta es una tabla. Y por ejemplo, aquí ya cuando selecciono tabla, vea que le ponen encima de la selección la posición. Y vamos a poner acá. Datos obtenidos de la encuesta, por ejemplo. Le damos clic en aceptar y ya nos aparece tabla 1, datos obtenidos. Y así nosotros podemos ir agregando los títulos que nosotros necesitemos dentro de nuestro documento. ¿Sí? Todos los títulos que nosotros necesitemos o las ilustraciones que tengamos, pues le podemos ir poniendo su título. ¿Para qué nos sirve ese título? En primer lugar, para identificar. ¿Sí? Yo identifico qué es lo que está dentro de mi documento. Segunda opción, para que al final yo pueda agregar por acá, fuera de bibliografía, por ejemplo acá vamos a otra hoja. Insertemos otra hojita. Y aquí vamos a ponerle un título. Vamos a ver qué pasó por ahí. Se nos había agregado una hoja más. Ahí está. Vamos acá al inicio. Le vamos a poner como título 1, le vamos a poner tabla de ilustraciones. ¿Sí? Y en la tabla de ilustraciones, pues yo agrego lo que ya vi. La tabla de ilustraciones, pues es similar a la tabla de contenido, que me sirve para indicar cuál es el contenido que está dentro de mi documento. Solo que en este caso ya no de títulos, sino que aquí ya va a ser de ilustraciones. ¿Cómo la inserto? Voy a la ficha referencias. Aquí dice insertar tabla de ilustraciones. Le doy un clic. Me pregunta cómo quiero la tabla. La voy a dejar con el estilo personal, pero vean que tengo las mismas opciones que para mi tabla de contenido. Aquí me pregunta qué rótulo es el que yo quiero identificar. Pues yo voy a ir seleccionando uno por uno. De primero quiero ver los gráficos, le doy a aceptar y ya insertó el gráfico. Vengo nuevamente, le doy a insertar tabla de ilustraciones. Ahora quiero ver las imágenes, entonces selecciono imágenes, le doy a aceptar y ya me insertó las imágenes. Nuevamente, tabla de ilustraciones. Ahora yo quiero ver qué otra cosa agregamos a tablas, ¿verdad? Tabla, le doy a aceptar y ya me insertó la tabla. Y entonces yo ya tengo mi tabla de ilustraciones donde describe cuál es el contenido en relación a ilustraciones. Tengo un gráfico de datos de las ventas en la página 3, tengo una imagen de avión en la página 4, tengo la imagen 2 que es automóvil en la página 5 y tengo una tabla que es datos obtenidos de la encuesta en la página 6. Si yo quiero le puedo ir poniendo título a esas tablas, ¿verdad? Poniéndole a esta gráficos, poniéndole a esta otra imágenes, poniéndole a esta otra tablas y que me describa qué tablas tengo. Eso puede ser como un anexo dentro de mi documento. Entonces eso, si nosotros necesitamos elaborarlo, pues lo podemos elaborar. ¿Listo? Para eso nos sirve también la parte de los títulos en cada una de las ilustraciones, para crear nuestra tabla de ilustración. Por último, vamos a lo último dentro de la tabla o dentro de la ficha referencias, que sería la parte de índice. Índice. Nosotros comúnmente conocemos como índice a la tabla de contenido. ¿Sí? Si vamos a un libro y decimos, bueno, vamos al índice,
Nos aparecen todos los títulos, ¿verdad? Y en qué página se encuentran. Para Microsoft Word, eso no es un índice. Para Microsoft Word, eso es una tabla de contenido. Para Microsoft Word, un índice va a ser un conjunto de palabras que van a tener una posición dentro del documento. ¿Sí? No sé si ustedes han podido observar, pero hay libros que al final del documento traen su índice. Y el índice lo que trae, pues, son palabras más relevantes. Es como un glosario, solo que en lugar del glosario no tiene definiciones, sino que simplemente nos dice la palabra y la página donde se encuentra, para que yo pueda buscar dentro de mi libro por palabra. ¿Sí? Para eso se utiliza el índice. Y entonces en Microsoft Word, pues, también podemos crear nuestro índice. En primer lugar, para crear el índice, tenemos que marcar las entradas. Las entradas son las palabras que yo quiero que se vean dentro de mí. Automáticamente Word, si hay palabras repetidas, pues nos las va a ir mostrando. Entonces, regresemos a la primera hoja. Antes de donde está la tabla de contenido, después de donde ya tenemos nuestro texto y vamos a ir marcando las palabras. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca dentro de mi tabla de mi índice la palabra video. La selecciono y le doy un clic en marcar entrada. Marcar entrada, vean que ahorita ya me apareció aquí entrada, video. Y automáticamente yo dejo todo lo demás así como está y le doy un clic en marcar. ¿Qué fue lo que sucedió ahorita? Automáticamente se habilitaron todos los caracteres especiales. ¿Sí? Ese botoncito, recuerden que lo encontramos en la ficha de inicio. Aquí están. Es como que lo hubiera presionado, pero en realidad yo no lo presioné, sino que automáticamente al marcar la entrada, me habilitó esa opción. Y entonces yo voy a seguir marcando las otras entradas, sin cerrar esto, ¿verdad? Vengo acá, quiero también ver la palabra insertar. Entonces la selecciono. Me voy aquí en donde dice entrada, le doy un clic. Y vean que ya cambió la palabra de video por insertar. Le doy un clic en marcar. Ya tengo marcada insertar. ¿Cómo sé que está marcada? Porque aquí le agrega, en este caso, unas llaves, ¿verdad? Pero eso es oculto. Y ahorita van a ver que lo vamos a deshabilitar. Luego también quiero marcar otra entrada que sería Microsoft Word o Word. Le doy un clic. Marcar. Y así sucesivamente voy seleccionando todas las palabras que yo quiero ver dentro de mi índice. Vamos a seleccionar esta de portada. Vamos a seleccionar, vamos a ver imágenes, también quiero verlo. Entonces la voy seleccionando. La selecciono. La marco. Vamos a ver acá. ¿Cuál otra podríamos marcar? Una más, dispositivos. Bueno, aquí solo démosle un espacio a esto de dispositivos. Y seleccionamos la palabra. Le damos un clic aquí en entrada, marca. Y automáticamente, así vamos marcando todas las palabras que nosotros queremos que estén dentro de nuestro índice. Cuando hemos terminado de marcarlas, le damos un clic aquí en el botón cerrar. Y ahora nos vamos a ir a la ficha de inicio. Vean que todas las que marcamos, pues les aparece esas llaves con la palabra marcada, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a deshabilitar esta opción que dice mostrar todo y automáticamente se oculta. Se va a apagar mi compu. Muy bien. Y entonces ahí, ahorita ya marcamos todas nuestras entradas. Vamos al final del documento porque ahí es donde vamos a agregar nuestro índice. Acá vamos a insertar un salto de página para una página nueva. Y acá pues le vamos a poner. Pongámosle título nuevamente. El título 1 y le vamos a poner índice de palabras. Índice de palabras. Damos un enter. Y ahora pues nos vamos a ir a la ficha referencias. Y aquí nos vamos a ir a la opción que dice insertar índice. Le doy un clic en insertar índice. Si yo quiero cambiar algo de lo que aparece acá, por ejemplo el formato, pues lo cambio desde acá, ¿verdad? Y tengo el estilo clásico. Voy a dejarle el estilo clásico. Y ahora le voy a dar clic en aceptar. Y automáticamente me inserta el índice. ¿Sí? Y entonces vean que por ahí ya nos muestra cada una de las palabras que yo marque. En qué parte
del documento se encuentra. Dispositivos en la página 2, imágenes en la página 2, insertar en la página 2, portada en la página 2, video en la página 2 y Word en la página 2. ¿Por qué? Porque todo lo que yo marqué estaba en la página 2. Pero conforme las vayamos marcando dentro de nuestro documento, automáticamente nos las va a ir mostrando por ahí. ¿Sí? Y de esta forma entonces nosotros creamos nuestro índice de palabras. Muy bien. Con eso entonces terminamos la ficha referencias. Pueden insertar por ahí su índice.
Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay? Muy bien, veamos pues. Y entonces ahora vamos a ir a la plataforma. Vamos a regresar acá a la plataforma. Y por ahí ya nos va a aparecer abajo donde dice tutorial Word ficha referencias, que ahí en ese tutorial pues explico exactamente lo que les acabo de indicar. Nos aparece la actividad sobre la ficha referencia. ¿Sí? La voy a abrir para mostrarles qué contiene. Dice, instrucciones, realice lo que se encuentra descrito en el archivo adjunto. Luego suba en este espacio su documento creado en formato PDF identificado con su nombre. ¿Qué es lo que contiene ese documento o ese archivo que les compartí por ahí? Es esto que vamos a ver acá. Dice, actividad referencias. Instrucciones, realice un documento con las siguientes especificaciones. Investigue haciendo uso de internet el tema, las redes sociales. ¿Sí? Entonces van a buscar en internet el tema de las redes sociales. Como mínimo 7 hojas. Aunque de las redes sociales ustedes van a encontrar un montón de información. Entonces vienen y lo pasan a un documento de Word. O sea, van a hacer un trabajo formal. Agrega una portada a su documento. Primer requisito. Número 2. Cambie el diseño por uno a su elección, el que ustedes quieran. Número 3. Configure el margen a 2.5 en todos los lados. ¿Sí? Número 4. Configure el tamaño de papel a carta. Si no estuviera en carta, por defecto creo que está en carta. Agregue un encabezado y un pie de página al documento. El pie de página debe incluir numeración. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Agregue una marca de agua con su nombre. Agregue ilustraciones según crea conveniente, que tenga como mínimo 6 ilustraciones. Si quieren imágenes, si quieren tablas, si quieren gráficos, lo que ustedes deseen. Agregue una tabla de contenido a su documento. Tiene que tener la tabla de contenido. Cree 10 notas al pie en su documento. ¿De qué las notas al pie? De lo que ustedes quieran, pero tiene que tener 10 notas al pie. Agregue 3 notas al final en el documento. Agregue 5 fuentes bibliográficas. Lógicamente pueden agregar las fuentes bibliográficas de las páginas que han consultado. Y si no, pues inventan ustedes esas fuentes bibliográficas. Inserte 5 citas en su documento. ¿En qué ubicaciones? En donde ustedes lo consideren prudente. A las imágenes, insérteles un título. O sea, todas las imágenes tienen que tener su título. Inserte la bibliografía, así como lo trabajamos. Inserte tabla de ilustraciones de los títulos que agregaron a las imágenes y todas las ilustraciones que tengan. Inserte un índice de como mínimo 30 palabras. Las que ustedes quieran en las ubicaciones que ustedes ya tienen ahí definidas. Entonces, al final, pues su documento quedaría más o menos como este, con el índice, la tabla de ilustraciones, la bibliografía, en este caso, pues, los títulos en las ilustraciones, las citas dentro del documento, en este caso, pues, notas al pie, la tabla de contenido, aquí la vamos a actualizar, nuestra tabla de contenido, y aquí lo que me hace falta es la portada y las opciones de diseño que aparecen por ahí. ¿Sí? Entonces, ahorita como ya son las 10, pues pueden tomar su tiempo de receso. A las 10:30, pues los que están acá regresan a trabajar esta actividad. Los que están en línea, nos conectamos a las 12 para poder trabajar la siguiente parte que nos aparece por acá dentro de la plataforma, que en este caso sería la parte de combinación de correspondencia. Entonces, a las 12, por favor, nos volvemos a conectar para los que están en línea
Y para los que están acá, pues pueden empezar a trabajar su actividad. También los que están en línea empiecen a trabajar esta actividad.